Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy vamos a visitar las tierras gélidas de Islandia, que tan boca de todo el mundo está, y como es lógico porque es una escena que es muy interesante. Por cierto, los que os gusta el black metal disonante, aunque es un disco del que se ha hablado mucho, Sol and Barma, dadle un ojo, mejor dicho, una escucha a ese disco porque es la creme de la creme. Hoy vamos a hablar de una de las bandas más reconocidas de la escena de Islandia, sin lugar a dudas. Tiene muy pocos trabajos, pero realmente se ha ganado a pulso estar en el ranking alto para la gente dentro de lo que son las bandas de black metal de Islandia. Así que me parecía totalmente lógico hacer este repaso. Hoy vamos a comentar a Misfirmin, banda proveniente de Reykjavik y que se forma en el año 2013, concretamente en el mes de junio. Aquí lo que vamos a encontrar es un sonido ligado a la crudeza, a la agresividad, pero también a esa compleja disonancia atmosférica que tanto predomina en el black metal islandés. Siendo uno de los máximos exponentes en la historia del black metal islandés, que no precursor, ojo a eso, Misfirmin ha realizado ya conciertos en todo el mundo y sus miembros, como he dicho anteriormente, han estado o están implicados en otros proyectos diferentes. Es más, por ejemplo, DG, que es el vocalista y guitarrista principal del grupo, incluso ha trabajado en varias cosillas alejadas del metal extremo, estudió ingeniería musical y de grabación y bueno, vamos, que no ha parado quieto precisamente. Toda esta información, por cierto, forma parte de una entrevista que ya no se encuentra online, pero que yo tengo, por lo tanto, si quieres que la saquemos, ya sabes lo que tienes que hacer: compartir el vídeo, suscribirte, dar like, esas cosillas para que nosotros podamos traerlo, porque si no funciona es una tontería traer cosas como esta. Así que darle caña al vídeo y sobre todo verlo completo para que nosotros traigamos esa entrevista. ¡Vamos al lío! Obviamente no voy a decir nombres porque a riesgo de parecer que estoy vomitando erróneamente la pronunciación de los temas, prefiero quedarme callado al respecto. Lo que tenemos ante nosotros es el primer disco de la banda, lanzado en 2015 y que su traducción correcta, dicha por DG, es Canciones de Fuego y Caos, girando todos los temas en torno a esta temática tan apocalíptica, pero que sin embargo le funciona como anillo al dedo tanto al disco en sí como a la portada, de la cual os voy a hablar dentro de un ratillo porque hay cosas muy interesantes que comentar. Escuchar el debut de Misfirmin, que por entonces contaba con tan solo 2 integrantes, DG a prácticamente todo y HRH a las baterías, es escuchar una auténtica epopeya destructora en torno a sus algo más de 40 minutos de duración. Su sonido, característico en la crudeza y la agresividad, ahonda en todo ese mar de destrucción y oscuridad del que hablan las propias letras, dejando una atmósfera que ahonda en la intensidad propia de las canciones y en ese ambiente donde para nada hay paz y armonía, sino que prima, por supuesto, la oscuridad en todas sus canciones. Todo esto, obviamente, ya tenía sus puntos referenciales en la idea de introducir pues unas secciones musicales totalmente sorpresivas y en otras indagar en ideas que son mucho más manidas. Dicho de otra forma, en este trabajo te encuentras pasajes que juegan con el doom metal, con las capas disonantes que comentaba anteriormente, con elementos que añaden un universo creativo enorme y también con cosas más clásicas propias del género. Ahí es donde reside la principal esencia de la banda, en ese universo de cerrojos compositivos que esperan ser abiertos a medida que vamos escuchando el disco, y sinceramente es algo que me dejó intrigado con ellos desde el primer minuto que los escuché, que por cierto fue con este trabajo que estamos comentando. Sí que es cierto que yo no llego a catalogarlo tampoco como uno de los discos más pues rimbombantes dentro de lo que es
la escena porque me gustan más cosas como One Last o como Andavalt, pero sí que es cierto que este disco de aquí, a lo mejor en un top 3 no estaría, pero en un top 10 o en un top 5 yo creo que sí, sin lugar a dudas. Y me gusta mucho porque precisamente considero, y sé que esto no le va a gustar a mucha gente, que Miss Firmin se han ido copiando a sí mismos. Por lo tanto, esta es la representación más pura de la banda. No digo que los demás discos sean malos, ya lo vais a ver, pero aquí está esa chispa original, adecuada y donde se vislumbra un trabajo brillante que no es transparente y que requiere de diferentes escuchas para aprovechar todos los recursos compositivos que nos deja el disco. Eso, en mi opinión, y aunque sigue presente de menor forma, es algo que se pierde con los demás trabajos. Pero bueno, es ventajista decirlo porque siendo el primero, está claro que va a sorprender más en este aspecto. No os digo que no. En fin, hablando de la portada, como os he dicho anteriormente, comentaros que es una versión trucada de Satan Arose in the Fallen Angels, una obra de John Martyn. Como veis, en la obra original aparece Satán rodeado por un grupo de ángeles caídos. Él está encima de una roca, como podéis observar. Pues bien, visto así dirías que no es la portada de Miss Firmin, pero si le quitamos a Satanás la roca en la que está él, los ángeles, y le añadimos un fondo rojo, et voilà. Esto fue una decisión tomada por el propio DGE, que comentó que le cuadraba el concepto de la cueva como elemento para representar el disco, pero que Satanás no tenía nada que ver allí. Por su cuenta decidió eliminarlo, añadir la capa roja que se ve en el disco y dejarla tal cual como la recordáis y como la habéis visto siempre. De hecho, a mí es una portada que siempre me ha parecido muy curiosa, me ha parecido que está muy bien hecha, muy minimalista en cierta parte, pero que también pues va muy acorde a lo que quiere reflejar el disco. Al final es lo que os decía, melodías agresivas, también una atmósfera muy opresiva. Todo ese tono rojo, esa cueva y demás, le va como anillo al dedo, por supuesto. Ya sabéis que no solemos tratar en los de Dissection cosas ajenas a los LP, porque no nos da la vida para todo, pero sí que me gustaría deciros que en 2017 sacaron un split con Sin Mara, un split correcto, que no está mal, pero que sinceramente a mí no me vuela la cabeza. Casi que me resulta más bien un adelanto de lo que iba a hacer Sin Mara y un adelanto, aunque tardarían, de lo que iba a sacar Miss Firmin, de este siguiente disco que vamos a comentar. Para muchos, la piedra angular de Miss Firmin. Para mí, lo que es su segundo gran trabajo. Como ya os he comentado, creo que Miss Firmin sorprendieron con su primer LP, sobre todo para los que escucharon primero el disco debut antes que este. Sin embargo, un factor que ha marcado que Al Gleimi haya funcionado como el disco por excelencia de los islandeses es que fue el que más publicidad tuvo, entre otras cosas, por estar sacado con Norma Evangelium Diaboli. Es totalmente lógico, si gente que no prestó atención al primer álbum por causas diversas, por no prestar la atención porque no les dio la gana o porque directamente no conocían a la banda o al álbum, sí que es cierto que si das una publicidad, si estás pesado en redes sociales o en cualquier otro sitio, como por ejemplo en YouTube, pues es lógico que más gente llegue al álbum y se deje sorprender. Ahora bien, si tú escuchaste el anterior, aquí vas a ver patrones que son muy parecidos. Me parece algo lógico ambas posturas. Está bastante bien cuadrado el nombre del disco, que hace referencia a la palabra olvido. Si el disco debut indagaba en la destrucción, el caos, lo apocalíptico, el fuego, etc., aquí Miss Firmin indagan en un entorno más humano, más propio de la naturaleza del ser y la lucha contra el desolado panorama que abunda en el día de hoy y que abundaba también por entonces. Al Gleimi es un sucesor y eso se nota desde el primer segundo. Hasta ahí nada que no os haya dicho, pero lo que sí que se nota es que la banda, aprovechando que ahora eran 4 personas, pusieron todo de su parte para trabajar más el sonido, los detalles y en definitiva refinar un poco todo lo que va a sucederse en este disco.
Y no es algo ni muchísimo menos malo, pero a gustos colores, y a mí me gusta más el salvajismo propio del disco debut. Aquí hay que partir en favor de que las canciones resultan un poco más largas en líneas generales, que también cambian más de patrones y que la melodía juega un papel aún más protagonista en todo lo que son las canciones, dando también paso a que los teclados inducidos por DG funcionen de una manera mucho más natural. Y aunque toda esa complejidad pueda parecer obvia, mientras que el disco debut experimentaba y tenía más identidad propia, aquí la experimentación para mi gusto se queda un poco corta en sí, lo cual no hace que se convierta en un mal disco. Todo lo contrario, es un disco que es muy sincero con lo que quiere hacer, es muy transparente. Si algo tiene este trabajo es que todo lo que se propone funciona bastante bien, lo hace de muy buena manera y en ningún momento aburre. Es más, si se quisiese ir más allá, ojalá existiesen más bandas que quisiesen ir los pasos por delante que intentan atacar Miss Firmin con su música. Eso también os lo voy a decir. Lo único que sí que digo es que este disco, si tú has escuchado el anterior, te va a parecer menos sorpresivo, porque al fin y al cabo tiene herencia del anterior disco, aunque sí que es cierto que meta diferentes patrones, pero me parece mucho más complejo y difícil de escuchar el primero, que como os he dicho, tienes que darle más vueltas a su concepto en sí que este Algleimi que tenemos aquí. Si es que se pronuncia Algleimi, si sabes cómo se pronuncia, en los comentarios me lo dejas. Así por decir más curiosidades, el trabajo está masterizado por Jaime Gómez Arellano, compatriota de muchos de vosotros porque es colombiano, y que, bueno, hablando de la portada hecha por Manuel Tinemans, es mi favorita de la banda, es brutal. Me parece espectacular a todos los niveles, es muy significativa con esa palabra olvido, tal y como decía, con colores muy bien utilizados, tonos muy fríos. Es que chapó, se le puede decir muy poco o nada en contra porque está brutal. Y ahora vamos con un poquito de salseo, porque para mí el siguiente disco no estuvo en el top 10 del año pasado. Hay a mucha gente que le sorprendió, pero creo que salieron cosas mejores. Esto es así. Con un martillo. Así es como se representa el título, que hasta la fecha es el último trabajo de nuestros protagonistas islandeses de hoy. Miss Firmin pusieron patas arriba el panorama el pasado 2022 con este trabajo que, todo hay que decirlo, explora más conceptos, arriesga más que su predecesor, madurando su sonido de una forma más pulida e incluso, por qué no decirlo, mirándose al espejo de su debut para darle esa vuelta de complejidad a la obra, cosa que también es palpable a nivel de producción, como era de esperar. Aun con todo, algo que me hace situar el trabajo por debajo de su debut es algo que, como siempre, está ligado a la subjetividad, su dinamismo. La composición más fluida, pero en cierto modo compleja, le va bastante bien. Pero por otro lado, ese tono pulido me saca más, y creo que Miss Firmin es un grupo al que le pega más ser crudo y a la vez disonante, que no tienen por qué ir reñidos el uno con el otro como mucha gente cree. Aún con todo, siguen siendo partícipes de saber crear algo que a nivel general nunca va a decepcionar y siempre va a seguir sacando el gusto de cada persona que se enfrente a su sonido, a sus texturas y a su constante hacer, porque la música combine con elementos que van explorando la vida, el ser humano y esa atmósfera intensa y claustrofóbica que se le quiere otorgar a cada una de sus canciones. Eso es impepinable. Por ejemplo, un aspecto que me gusta mucho de este trabajo es el del existencialismo de sus letras, combinado con la fantástica labor vocal que ejecuta DG en todo su momento, teniendo, aquí sí que lo digo, la actuación más brillante de toda la carrera del grupo. No diría de su carrera en solitario, eso sí, porque creo que ese puesto le pertenece a lo ejecutado en el Entity de su otra banda Null, la cual ya os he recomendado alguna que otra vez por aquí. Además, Magnus a la batería hace un trabajo tremendo, yo creo que fue un acierto total
que Miss Firmin fuesen a por él después de que Svarti Daudi se fuese al carajo, y por supuesto hay que también darle su atribución al señor Magnus. También fue muy comentado por otra parte el hecho de que ellos mismos dijesen que este disco era una declaración contra todo lo que es falso en la escena underground actual, y aunque hay mucho espacio para los matices y la sutileza en el black metal, su martillo no deja lugar a la interpretación. Y sí, bueno, este concepto es de la propia banda, está dicho por ellos en varias entrevistas, pero sí que es cierto que yo cuando leo sus letras veo falsedad en la humanidad, o sea, lo que quieren reflejar es una falsedad en la humanidad, no es en la escena underground de por sí, o sea que también, pero yo creo que son esos dos conceptos los que quieren criticar de alguna forma Miss Firmin. Y yo creo que en este apartado cumplen de sobra, porque sí que es cierto que ya sabéis que a mí me gustan que las letras digan cosas, que te hagan pensar, que te hagan reflexionar de alguna manera, y me parece que Miss Firmin en los 3 discos cumplen de sobra con esta labor. Ahora déjame ahí en los comentarios cuál es tu disco favorito de Miss Firmin, porque me interesa también saberlo. Dime si estás de acuerdo con que el primero es el mejor, si el primero te parece una mierda y el mejor es el tercero o el segundo, lo que tú quieras. Dale caña ahí en los comentarios y nos estamos viendo. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo. Así que dale caña.